Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Cómo licenciado. están? Buenas noches. Bueno, a ver, es un día especial. He estado haciendo experimentos con OBS. Resulta que ahora he bajado un nuevo OBS y se ha anclado a mi Zoom. Bueno, pero no me arriesgo de dar clases en OBS porque al estar anclado no estoy dominando todavía las teclas y no lo puedo desanclar. De todas maneras, ustedes no me van a ver, pero me van a oír bien. Espero que esta clase sea la más productiva porque es la esencia misma de la materia de banca. Estamos llegando al nivel de desarrollar todo lo que es dinero y cuál es la función del Banco Central. Entonces, recomendación para todos, ¿no es cierto?, que por favor apaguen sus micrófonos, así no hay interrupciones. Después, cuando tengan que intervenir, por favor, les voy a pedir, o si ustedes desean, levantan la mano y les voy a habilitar, ¿de acuerdo? Pero en esta oportunidad no me van a poder ver directamente, precisamente ven ahí en mi nombre que estoy como con un logo del OBS. Posiblemente la última clase la voy a llevar a cabo con OBS y Zoom combinado. Bien, a lo que íbamos. A ver. Habíamos quedado en el tema de, bueno, vimos ya la medición de la inflación, vimos cómo se calcula el IPC, vimos los problemas que tiene el IPC en cuanto a sesgo de sustitución, introducción a nuevos productos y cambio no medido en la calidad. ¿Me están oyendo bien todos? Quiero que me hagan un ok. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 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 se oye muy bien. Bien. Y aquí hay un detalle ya de la medida del IPC alternativo que es precisamente el deflactor implícito. Entonces, hay dos formas de medir el IPC. Uno a través, la inflación. Hay dos formas de medir la inflación. Una es a través del IPC y la otra es a través del deflactor implícito del PIB. Bien. Entonces, tenemos que dar una explicación de qué es el deflactor implícito. El deflactor implícito, su base fundamental es el Producto Interno Bruto. Y es una relación de el Producto Interno Bruto en términos nominales con Producto Interno Bruto en términos reales. Vamos a hacer un ejercicio al final de esta clase para que veamos esas diferencias. Pero conceptualmente, veamos, el IPC, en cuanto al deflactor implícito, tiene, en cuanto a relación de cobertura, alrededor de 300 a 400 productos dentro de la canasta del IPC. Se mide, se hace el seguimiento a 360 a 400 productos. Y esto con una cobertura, obviamente, amplia, ¿verdad?, de todos los departamentos, las principales capitales de departamento, no llega a las provincias, y tiene además de las 9 capitales, el Alto, por su importancia, digamos, de conglomeración humana. A diferencia, el deflactor implícito no solamente tiene una canasta de 360, sino de todos, absolutamente de todos los productos que se generan en el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, le hace el seguimiento a todos los productos.
Y para poder determinar un índice, precisamente se utiliza el PIB nominal y el PIB real. En cuanto a la frecuencia del IPC es mensual. Todos los meses tenemos un IPC. Y la frecuencia del deflactor implícito, ya que está relacionada con el Producto Interno Bruto, y esta se presenta en forma anual, entonces el deflactor implícito es anual. Después, hablábamos en la anterior clase con referencia a los productos importados. El deflactor implícito no incluye productos importados. ¿Por qué no incluye? Porque la fórmula del Producto Interno Bruto es consumo más inversión más gastos de gobierno más exportaciones menos importaciones. O sea, se eliminan a las importaciones para poder determinar el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, su deflactor implícito del Producto Interno Bruto, que es una medida de inflación, también elimina los productos importados. A diferencia del IPC, como se hace sobre la base de una encuesta de hogares, se le pregunta bueno, ahí después hemos definido como el consumidor promedio, ¿no es cierto?, ideal, se le pregunta a las personas qué productos consume diariamente. Y obviamente no dice, yo no consumo productos importados. Entonces, y hay un gran porcentaje en esta canasta de productos importados, entre el 40 al 45%, entonces el IPC incluye productos importados. Entonces son los tres elementos en cuanto a la cobertura, en cuanto a la frecuencia y en cuanto a los productos importados. Ahora, ¿por qué se emplea el IPC en todas partes del mundo? Precisamente esa característica de la frecuencia. La frecuencia, imagínense ustedes que tendríamos que medir anualmente la inflación y no mensualmente. Entonces la frecuencia hace que las oportunidades que tenga el gobierno de corrección de un proceso inflacionario no sería viable, o sea, sería ineficiente. Por lo tanto, el IPC ahí le gana, digamos, pese a su menor cobertura en cuanto a productos, pero la frecuencia es realmente ideal, tener un IPC mensual. Y el otro elemento central es precisamente los productos importados, dado que el IPC va a tener los productos importados y el deflactor implícito no. Bien, ahora hicimos un recuento de la historia del IPC en Bolivia y ahora estamos con una base del IPC, la base central es 2016, con una cobertura en 6 capitales de departamento y además una población referencial de 10.000 a 11.000, pero además de las 6 capitales de departamento, existe 3 coberturas de área con urbanizaciones del área central, ¿no? Bien, después la canasta ahora abarca 397 productos y trata siempre de corregir estos sesgos que hemos hablado sobre el IPC de sustitución, calidad y nuevos productos. Bien. Hicimos algunos ejercicios interesantes sobre cómo se mide la inflación ahora. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es la variación porcentual del IPC. Y esta puede ser mensual, acumulada o 12 meses. Entonces, vimos unos ejercicios así a la rápida, pero lo importante es tener el concepto de mensual, acumulado y 12 meses. ¿Por qué? Porque normalmente se dan datos, los políticos usan, los economistas usamos, y la población en general a veces se halla confundida debido a que unos se están refiriendo a la inflación mensual, otros a la acumulada y otros a 12 meses. Cuando hablamos de 12 meses,
hacemos una comparación del IPC de enero a enero, por ejemplo, de abril a abril, de julio a julio. Entonces, siempre estamos midiendo 12 meses. Entonces, acá, por ejemplo, la inflación del 18 en relación al 17 en 12 meses, de enero a enero, entonces vemos acá que es 2.93 y la 12 meses 2017, que está comparada obviamente con 2016, es 3.68. Entonces, en enero, 12 meses en comparación del 2018, fue mayor el 2017 en relación al 2018. Veamos otro ejemplo. Agosto. En agosto del 2017, comparado con 2016, 12 meses, ¿no es cierto? Es 3.25. Y en el 2018 es 1.81. O sea, la inflación acumulada a agosto fue menor el 2018 en 12 meses que el 2017. Y así podríamos hacer muchas comparaciones. Pero aquí lo interesante es ver la acumulada. Y hemos dicho que cuando vemos una inflación acumulada, tenemos que hacer referencia a un dato del IPC de diciembre en relación a cualquier mes que queremos comparar. Se acumula. ¿Por qué diciembre? Este dato, por ejemplo, del 2017, este IPC, es una medida al 31 de diciembre del 2017, para el ejemplo. 31 de diciembre de 2017. Entonces, a partir del 1 de enero, después viene febrero, marzo, abril. Entonces, si queremos comparar una inflación acumulada 2018 en julio, entonces tenemos que comparar julio, este IPC, con diciembre del 2017, porque es el 31 de diciembre. Entonces, si nosotros tomaríamos como dato base en enero, para, digamos, agosto, estaríamos omitiendo enero, porque este dato es al 31 de enero del 2017. Y entonces omitiríamos esto y estaríamos solamente cubriendo la inflación o calculando la inflación de 5 meses, en este caso, ¿no es cierto?, en agosto, o de 7 meses, agosto es 8, de 7 meses. Por lo tanto, tenemos que referirnos siempre a este dato de diciembre del año anterior cuando queremos hacer un cálculo acumulado. ¿Alguna pregunta sobre esto? Una aclaración que alguien necesite. Si no han entendido, entonces podríamos reiterar, digamos, este concepto. A ver, ¿todo está claro? Licenciado, por favor, ¿lo puedes reiterar, por favor? Habla Freddy Paxi. Ya, Freddy. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, que la variación porcentual, esto no solamente es para el IPC, no solamente es para el Producto Interno Bruto. Este dato, esta fórmula, se aplica a cualquier, digamos, variación porcentual. Entonces, no hay que asustarse con esta fórmula. Entonces, a ver, hay un analista y dice, yo quisiera saber cuál es la inflación, ¿no es cierto?, acumulada a noviembre, digamos que están en noviembre, a noviembre. O sea, durante el año hasta noviembre, ¿cuánto ha sido la inflación? Hasta noviembre. Entonces uno se refiere como base este dato. Este es el dato, digamos, del denominador, de acuerdo a esta fórmula, del denominador. Y el numerador, noviembre, ¿no es cierto?, noviembre del 2017, noviembre. El numerador es 102.03 dividido entre 100.86, basándonos en esta fórmula. T0 es el periodo que queremos analizar y T-1 es el periodo anterior.
pero en este caso el periodo anterior significa diciembre del año 2017. Entonces, si hacemos esta división, noviembre, 102.03 dividido entre 100.86 menos 1%, vamos a tener una inflación acumulada a noviembre de 1.16. Si hace ese ejercicio tiene que salir 1.16. ¿Para qué sirve esto? Uno dice, a ver, por ejemplo, ¿qué mes estamos? Ahora estamos en octubre. Entonces tenemos datos a septiembre. Entonces decimos, supongamos que aquí es 2020 y esto es 2019. Supongamos. Ahora, nosotros queremos saber cuánto ha sido la inflación, a noviembre hasta ahora, perdón, hasta septiembre. ¿Cuál ha sido la inflación hasta septiembre? Entonces nosotros tendríamos que dividir 101.58 dividido entre 100.86 menos 1%. Y nos daría este dato de septiembre. Menos 0.09 para el caso, digamos, aquí estamos comparando 17 con 18, ¿no? Pero, ¿qué aporte me da? No, perdón, aquí, acumulado. Esto sería 0.71, que es el dato observable, el T0, sería septiembre frente a diciembre. ¿Para qué me sirve? Acumulado, el año anterior, ¿cuánto fue? Acumulado a septiembre. En este caso, 2.52. No sé si he sido claro. ¿Hay alguna duda sobre este tema? ¿Sí? A ver. Sí, el 2.72, ¿cómo lo obtiene? Eso no me quedó claro. ¿Cuál es 2.52 de la columna del año 2017 de la variación acumulada. De la variación acumulada. ¿Este? No, de septiembre. Septiembre. 2.52. Sí. Esto está relacionado, aquí tenemos dos datos, 17 y 18. Esto está relacionado con diciembre del 2016. Esto. Y este está relacionado con 2017. ¿Se da cuenta? 2.52. O sea, el 17 se compara con el 16 y el 18 con el 17. Veamos un ejemplo aquí. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, aquí. Septiembre. ¿Cuánto es el IPC de septiembre de 2018? 101. A ver, usted que me ha hecho la pregunta, saque su calculador. Ya, entonces, queremos saber septiembre del 2018. Entonces, 101.58 dividido entre 100.86. Quiere decir que hemos acumulado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Desde este punto hasta este punto. Ya. Entonces, si ha hecho esa división, ponga Enter, réstele 1 y multiplícalo por 100. ¿Cuánto le ha salido? 0.71. 0.71. Bien, entonces veamos el anterior. 0.071. ¿Sí? Entonces, como hemos medido acumulado
al septiembre del 2018, hemos tomado la base de diciembre del 2017. Para llegar a 2.52 tendríamos que tener los datos de 2016, ¿sí? Tendríamos que tener el dato de diciembre de 2016. Y entonces saldríamos con este dato de 2.52. Aquí está indicado, pero el cálculo es sobre la base de 2016. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, se entiende. Okay. Muy bien. Este era el ejemplo de la hiperinflación. Entonces muchos señalaban que era inconsistente el dato 12 meses, 23.464% la hiperinflación. ¿Cuándo fue eso? En septiembre del año 1985. 1985. Era inconsistente, ¿por qué? Porque decía, algunos hablan, ¿no es cierto?, de la inflación acumulada, otros hablan la inflación mensual, y son datos diferentes, pero la de 12 meses, o sea, de septiembre 1984 frente a septiembre 1985, ¿cuántos meses hay de septiembre 84 a septiembre 85? ¿Cuántos meses? 12. 12. 12. Esta es la inflación, 12 meses. 12 meses. Pero si yo quisiera saber cuál fue la inflación acumulada el año 1985, en septiembre, ¿qué debería ser? Tengo este IPC, tengo que calcular. Entonces pongo 9.52 dividido entre 0.1361 menos 1%. ¿Cuánto saldría? Acá no está el dato, pero me gustaría que ustedes me indiquen. A ver. En septiembre. 6.894.85. Exactamente. Entonces, muchos daban ese dato, que era, la inflación era 6.000, no 23.000. Es que estábamos confundiendo, o estaban confundiendo, la inflación acumulada con la inflación 12 meses. ¿Ahora sí se aclara esto? ¿Sí? La inflación 12 meses, de septiembre a septiembre, es 23.000. La inflación acumulada es 9.52 dividido entre 13.61 menos 1%, 6.000 y tantos por ciento. Entonces la inflación acumulada desde enero, tía, 31 de diciembre, 1 de enero, todos los meses hasta septiembre, era 6.000. Pero la inflación 12 meses es 23.000, porque estoy comparando 12 meses precisamente. Y aquí estaba comparando solamente 8 meses hasta septiembre. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Bien. Bueno, ahora sí entramos en un tema realmente apasionante. Muchas de las cosas se aclaran con este concepto. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Por qué se dice que la inflación es un fenómeno monetario? Entonces, para eso tenemos que ver, en cierta manera, ¿quién es el que emite dinero? ¿Quién es el que genera dinero? Entonces, cuando uno se pone la mano al bolsillo y saca un billete, dice Banco Central de Bolivia. Y ahí el gerente y el presidente del Banco Central son los que firman el billete. Entonces, lo que sucede es que es el Banco Central el que crea dinero, pero él crea base monetaria. O sea, es la autoridad monetaria y crea base monetaria. ¿Por qué el concepto de base monetaria? Porque el concepto de base es, sobre eso va a haber otros agentes económicos que multipliquen ese dinero, que multipliquen mediante la circulación del dinero. Entonces se va a ampliar, y la multiplicación de ese dinero con la base monetaria se va a convertir en la oferta total del dinero. Ese es el concepto básico. Pero para eso vamos a ver algo sobre qué es el Banco Central.
Entonces, el Banco Central, su naturaleza, objeto y función general es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Oigan esto, o sea, separen en esto. Tiene que procurar el Banco Central la estabilidad de la moneda nacional, o sea, que no haya inflación. Eso es lo que quiere decir, que no haya inflación. Bueno, entonces, para poder generar esta estabilidad, el Banco Central tiene que tener instrumentos que controlen la cantidad de dinero. Porque si no fuese así, estaríamos, digamos, ante una situación crítica en que la cantidad de dinero, la oferta de dinero, estaría fluctuando de tal manera que ésta tendría su repercusión inmediatamente en la inflación. Entonces estaríamos ya no en una estabilidad de nuestra moneda, sino en una desestabilidad. Porque tiene que tener el Banco Central instrumentos para poder controlar la inflación. Y estos instrumentos son sobre la base de la liquidez que hay en la economía y cómo puede regular el Banco Central esa liquidez. Bien. Formula además políticas de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, que comprende la crediticia bancaria. Entonces, hacía mención precisamente de este dato. Entonces, ¿cuál es la función de la ASFI? La función de la ASFI simplemente era hacer cumplir al sistema bancario, las disposiciones precisamente del Banco Central. Ahora, el Banco Central, si bien tiene, entre comillas, autoridad, tiene independencia en materia monetaria, pero está sujeta a la determinación de la política económica del gobierno. Y para eso hay lo que se llama el Consejo de Estabilidad Financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera es un consejo en el que está el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo, está el Banco Central, está la ASFI y están las otras superintendencias. Bien, ¿cuáles son las funciones del Banco Central? Es la autoridad monetaria. Tiene además una función fundamental de resguardar y de mantener un nivel de reservas internacionales, que es muy importante para la estabilidad de la moneda y para relacionar las compras internacionales con el extranjero y además resguardar las ventas que nosotros hacemos al extranjero, ¿no es cierto? Y que llegan al Banco Central. Otra función del Banco Central tiene una función en materia cambiaria. Entonces, regula de cierta manera, no está sujeta a oferta y demanda del tipo de cambio. También tiene funciones en relación con el sector público. ¿Por qué? Porque es el cajero del sector público. Llámese gobierno central, departamental, gobierno local, ¿no es cierto? Y todas las instituciones gubernamentales, empresas descentralizadas y centralizadas. También tiene sus funciones como agente financiero del gobierno, que estamos relacionados con el sector público, y además con el sistema financiero. Es el prestamista de última instancia. Y aquí es un resumen de las tres funciones fundamentales. El Banco Central es la entidad cuya misión es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional y regula el sistema de pagos nacional, ¿no es cierto?, para que funcione en forma eficiente. Es el prestamista de última instancia, esto se llama el PUI, en la que a través de los reportos, créditos de liquidez de garantía, créditos para casos debidamente justificados en el marco de su ley, y además tiene una función fundamental que es la estabilidad externa a través de la política cambiaria. Bien. Y nos quedamos en
esta figura. Acá hay dos balances, el balance monetario del Banco Central y el balance del sistema financiero. Ahora, acá tenemos tres generadores de liquidez: reservas internacionales netas, crédito neto al sector público no financiero, gobierno, sector externo, gobierno, y crédito a bancos, sector financiero. Entonces tenemos al sector externo, al sector gobierno y al sector financiero, los generadores de liquidez. Y como señalábamos anteriormente, si no tuviese el Banco Central los instrumentos para regular a los generadores o destructores de liquidez, entonces estaríamos en un mundo sujeto a las variaciones tanto del sector externo, sector gobierno y sector financiero. Por lo tanto, tiene ese instrumento. ¿Cuál es el instrumento ideal y genuino del Banco Central? Es el OMA, las operaciones de mercado abierto. Otro instrumento son las reservas bancarias, que se la hace a través de una reserva compulsoria sujeta a una tasa, la tasa de encaje legal. Entonces acá vemos dos instrumentos que tiene el Banco Central, el OMA y el encaje legal, que se convierte en términos absolutos en las reservas compulsorias o reservas bancarias. ¿Qué son estos? Primero, veamos, antes de pasar a la relación que existe del sistema financiero con el Banco Central en su balance monetario. Veamos. Sector externo. A ver, le voy a preguntar a Ian Villegas. ¿Cuándo se exporta? ¿Qué se recibe? Hemos visto eso en el flujo circular de la economía. Cuando se exporta, cuando tenemos un sector exportador que exporta minerales o exporta gas o soya se exporta, ¿qué recibe a cambio el exportador? Utilidades y ganancias. ¿Perdón? ¿Qué recibe? ¿Ganancias? Ingresos. Ingresos. Bueno, ¿y en qué moneda? Divisas. Divisas. Bueno, entonces, esas divisas normalmente, divisa es una moneda extranjera, pero normalmente esa divisa es el dólar, ¿sí? Claro. Puede ser también Sí, ahora euros, no, cualquier moneda, pero la que, digamos, está contabilizada, acá son reservas internacionales, dólares, reservas internacionales. Pero resulta que estas reservas llegan al Banco Central y alguien me preguntará, pero el exportador recibe sus dólares y no siempre lleva al Banco Central, se lo guarda en su colchón o se lo lleva al Banco Central o al sistema financiero, a su banquero, ¿no es cierto? Antes existía la obligación del sector externo de entregar las divisas al Banco Central. Ahora no es eso, no hay esa obligación, ya no hay esa obligación, ¿no? Pero de una u otra manera llegan esas reservas internacionales al Banco Central. ¿Y cómo así? Entonces, el exportador, por ejemplo, lleva al banco comercial y el banco comercial necesita liquidez para prestar, para devolver, para poner su encaje legal, etcétera, y tiene que convertir en moneda nacional. Entonces, por lo tanto, el banco comercial le lleva al Banco Central las reservas internacionales. Ahora, cuando se importa, ¿qué se necesita para importar? Se necesita dólares. Entonces, el banco comercial es requerido en cuanto a dólares para importar.
El banco comercial va al Banco Central, le dice necesito dólares, y como hay libre oferta, o digo, libre compra y venta de dólares, entonces el Banco Central le vende al banco comercial a un determinado tipo de cambio. Pero lo interesante acá es que cuando entra dólares al Banco Central, entras reservas, ¿qué sale del Banco Central? Ahora sí, Jessica. Jessica Gutiérrez. Silic. Usted decía cuando entran dólares al Banco Banco Central. Central. ¿Qué es lo que- ¿Qué recibe el que deposita dólares en el Banco Central? ¿Qué recibe? ¿Bolivianos? Bolivianos. No les regala, ¿verdad? No, uno no va y regala dólares al Banco Central, entonces recibe bolivianos. Sí. ¿Y cuántos bolivianos por cada dólar recibe? Según el tipo de cambio. Según el tipo de cambio. Si deposita $1,000, ¿cuánto recibirá en moneda nacional? Según el tipo de cambio, 6.900. 686. 6,000, ¿no? $1,000. $1,000. 6.000. 6,000. 6.000. 6,960. Bueno, aquí hay un detalle. No recibe 6,960, porque ese es el tipo de cambio de venta. El de El compra 86. tiene una diferencia de 10 puntos, ¿no? Sí. 6.86. Sí. El Entonces, contable tendría que ingresar. bueno, sí, pero ahí no nos vamos a distraer mucho en el tipo de cambio de compra y venta, pero lo importante es que sale dinero, sale moneda nacional. Entonces, mire cómo funciona. Entra dinero, entra dólares, sale billetes y monedas en poder del público. Ahí está hecho. Ya. Sale billetes y monedas en poder del público. Entonces, a ver, ¿cómo explicamos esto? Ya. Ya. Entonces, entra. Si entra reservas, se incrementan las reservas. Pero además se incrementa billetes y monedas en poder del público. ¿Sí? ¿Qué pasa si? A ver. ¿Qué pasa si hay una importación? Entonces va a haber disminución de las reservas internacionales. Entonces, lo que va a pasar es que va a entrar dinero en moneda nacional y va a salir dólares. Entonces está disminuyendo las reservas internacionales. Por lo tanto, miren, billetes y monedas en poder del público disminuyen. A ver, este concepto es muy importante. ¿Qué es un pasivo? En una empresa, en cualquier empresa. Todas las deudas obligaciones. Ya, entonces, a ver, Kevin, ¿qué es un pasivo en cualquier empresa? Perfecto, licenciado. Un pasivo son las obligaciones que tenemos Las contra terceros. obligaciones que tiene, claro, son las obligaciones que tiene la empresa. En este caso, el Banco Central emite billetes y monedas en poder del público, y esto es un pasivo, miren, es un pasivo del Banco Central. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que tienen el dinero en efectivo. Para mí, el dinero que está en mi bolsillo o en el banco es mi activo.
pero para el Banco Central es el pasivo, es su pasivo. Por lo tanto, si disminuye un activo, que son reservas internacionales, cuando se requiere dólares del Banco Central, disminuye la cantidad de reservas internacionales, pero disminuye su pasivo, porque entra billetes y monedas en poder del público. Por lo tanto, esto que era, digamos, 100, ahora va a ser 80. Esto que era 100 se va a convertir en 80. Bueno, entonces ese es el mecanismo. Ahora, veamos. ¿Qué sucede cuando el sector público les requiere recursos del Banco Central? ¿Por qué tendría que prestarse el sector público del Banco Central? Es su banquero primero, ¿sí? Pero si entra en déficit o faltante de caja, por tanto tiene necesidad de cubrir, El Banco por Central. favor, los micrófonos, tiene necesidad de recurrir al Banco Central para que le preste. Cuando le devuelve el gobierno al Banco Central, su deuda disminuye. Y ese mismo fenómeno sucede en billetes y monedas en poder del público. Vale decir que si el gobierno se presta del Banco Central, al prestarse, sube las reservas, sube billetes y monedas en poder del público. Hay más liquidez en la economía. Y cuando le paga el gobierno al Banco Central, entonces disminuye su deuda con el Banco Central y disminuye billetes y monedas en poder del público. Ahora viene el tema de el crédito a bancos. ¿Cuándo le presta? ¿Cuándo? ¿En qué momento le presta el Banco Central a los bancos? Y uno parecería decir, bueno, aquí no hay lógica, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que los que manejan dinero se estén prestando dinero del Banco Central, el sector financiero? Y aquí viene la respuesta. Es que el sector financiero a veces se ve en iliquidez. No puede cubrir, por ejemplo, su encaje legal. Y entonces tiene que prestarse. O a cosida de depósitos en los bancos. Entonces, el Banco Central le presta al sector financiero. A ver, un favor, ¿quién está con su micrófono abierto? Hay un pesito que anda. Entra a la clase. Ya. Entonces, el sector financiero... Una persona está con dos dispositivos. Están con dos dispositivos. Entonces, uno de los dispositivos tiene que eliminar, o sea, tiene que ponerlo en silencio. A ver. Buenas noches, por favor, al alumno Johnny, si puede apagar su micrófono. Lo apagué, estaba en un celular. No, John, estás con tu Sí, John, corté mi celular, al rato y lo voy a apagar. Por favor, que tienes dos dispositivos. Ahora sí. Ya. Licenciado, hay otro alumno Johnny que está con su micrófono abierto. Johnny Colque Flores. Sí, ya lo apagué todo por completo. Ya, está bien. Sigue. Ese perrito sigue molestando. Bien. Entonces, la pregunta era que el sector financiero tiene
a veces necesidades de liquidez. Y no puedes recurrir a otros bancos, no puedes recurrir al sector externo, y entonces el prestamista de última instancia, que es el Banco Central, le presta. Cuando le presta, billetes y monedas en poder del público suben. Y cuando llega a pagarle, bueno, aquí ya, esto ya no es neto, es crédito bruto. Acá está la parte del pasivo, las reservas bancarias. Entonces, esto es crédito neto al sector, reservas internacionales netas, porque aquí están tanto depósitos como, reservas brutas como obligaciones de corto plazo. Aquí neto, porque aquí hay depósitos y aquí hay préstamos. Y aquí crédito a bancos, no tiene su negativo, el negativo está acá, reservas bancarias. Pero lo importante acá, entonces, nos olvidamos un rato de esto. Lo importante acá es el instrumento que tiene el Banco Central, que es el OMA. A ver, entonces, el OMA, ¿cómo funciona? Las operaciones de mercado abierto. Son títulos que vende el Banco Central. Títulos que vende el Banco Central. ¿A quién? Al público. Entonces, cuando ve que hay demasiada liquidez, el Banco Central opera con el OMA. ¿Qué significa? Cuando hay mucha liquidez, el Banco Central vende. Anoten eso. Cuando hay exceso de liquidez, el Banco Central vende títulos. Vende títulos. Al vender títulos, el Banco Central, ¿qué recibe a cambio? Dinero. Dinero. Entonces baja la cantidad de dinero en el público. Baja la cantidad. Cuando el OMA opera con venta, entonces como recibe dinero, baja el pasivo del Banco Central con el público. Baja billetes y monedas en poder del público. Cuando falta liquidez en la economía, el Banco Central compra títulos o redime sus propios títulos que ha emitido. Entonces, compra. Cuando compra títulos, entonces, al comprar títulos, papeles, entonces, el billete y monedas en poder del público suben, porque al comprar títulos, ¿no es cierto?, recibe papeles y la contraparte va a ser emitir dinero. Entonces, su pasivo sube, billetes y monedas en poder del público. Y así opera. Aquí otros son su patrimonio, su activo fijo, etcétera, etcétera, que es la sumatoria de activo y pasivo. La conclusión, que los componentes de activos de la base monetaria son reservas internacionales netas, más crédito neto al sector público no financiero, más crédito a bancos, menos OMA, menos otros, base monetaria. Por el lado del pasivo, que tiene que estar equilibrado como balance, billetes y monedas en poder del público, y aquí hay un elemento, las reservas bancarias. ¿Cómo funcionan las reservas bancarias? Entonces, los bancos, su función es captar depósitos y colocarlos en cartera. Captar depósitos y colocarlos en cartera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esto? Capta depósitos y los coloca en cartera. Pero no puede colocar todos sus depósitos en cartera, no todos, porque hay una obligatoriedad de la banca, de parte de los depósitos, llevarlos ¿dónde? Al Banco Central. Entonces, perdón, esto no es así, esto es parte, entonces, esta flecha, le reitero. Entonces, de los depósitos, una parte va a las reservas bancarias
y otro a la cartera. Y estas reservas bancarias son obligatorias que se llevan al Banco Central. Reservas bancarias. Y es un pasivo del Banco Central con el sector financiero. Entonces, este fenómeno va a generar precisamente un multiplicador de esta base monetaria. Y vamos a ver cómo. Que va a generar la oferta de dinero, vale decir que la base monetaria amplificada por un multiplicador va a ser la cantidad de dinero en su totalidad que está en la economía. No solamente una base monetaria, sino una oferta total de dinero. Los demás componentes del sector financiero es deuda que tiene en pasivos el sector financiero, su patrimonio, su activo fijo, otros, etcétera. Es un resumen, obviamente hay un nomenclador y un detalle del sistema financiero. Y ustedes pueden tener acceso a esta información de todo el sistema financiero en los reportes mensuales que tiene la ASFI. Mensualmente saca cuál es la situación del sector financiero. Entonces ahí ustedes pueden ver absolutamente todas sus cuentas, banco por banco, y en resumen este detalle. Que esto es la esencia, digamos, ¿no? Y también está la del Banco Central. Bien. A ver. Dice. Diga, adelante. Sí. Dice, buenas noches, Grover. ¿Quién habla? Grover Cárdenas. Adelante, Grover. Diga. Dos consultas, dice. La primera es la siguiente. El uso del dinero plástico que se ha ido incrementando en este periodo, juntamente con el tema de aplicaciones del sistema financiero para multiusos, ayudaría al BCB a no tener pasivos, considerando que no emitiría de pronto billetes y monedas. Es una realidad que se pueda ir dando, generaría más beneficios que contras. ¿Cómo se puede considerar ese tema, estimado Lic? Ya, muy bien. Ahora, estos depósitos tienen ciertas características, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de depósitos. Depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, etc. Entonces, cuando opera el dinero plástico, está operando, por ejemplo, en las tarjetas de débito, con los depósitos que ellos ya depositaron, ya está el dinero, ¿no es cierto?, colocado en el pasivo del sistema financiero y colocado en cartera y en reservas bancarias. Entonces, ahí no tiene ninguna influencia, ya que está el dinero presente. Pero resulta que los bancos pueden otorgar crédito con dinero plástico. O sea, aquí hay un problema de, no es problema, sino hay una característica de el calce en el tiempo, porque los depósitos tienen una determinado periodo de depósitos, promedio 30, 60, 90 días. La cartera tiene un promedio de 1 año, 2 años, etcétera. O sea, hay un descalce. Entonces juegan con eso. Pero es efectivo, que es evidente que los bancos podrían ampliar la oferta de dinero, porque la oferta de dinero en realidad no solamente se trata de dinero físico, ¿verdad? De dinero físico, sino de cuentas. Las cuentas, se incrementan las cuentas, y eso es solamente en la parte contable. El dinero físico en otros países prácticamente está, digamos, en una mínima proporción en poder del público. Es muy poca la proporción. Todo se relaciona con el dinero famoso plástico, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque si hay un crédito, este crédito sirve para comprar bienes y servicios. Y si se compra bienes y servicios, se genera, digamos, una presión de demanda sobre una oferta X. Ahora,
probablemente la base monetaria permanezca, pero la expansión del dinero puede ser mayor precisamente por ese fenómeno del dinero plástico, ¿no? Ahora, ¿podría el Banco Central reducir la cantidad de dinero que existen? Sí, es posible. ¿Y qué hace? OMA, operaciones de mercado abierto. Cuando aparece el OMA, por ejemplo, ya en la práctica, con más, digamos, donde se nota, digamos, las operaciones del Banco Central. Fin de año. Fin de año, ¿qué hay? Aguinaldo. Su sueldo y aguinaldo. Entonces se genera un excedente de liquidez. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se genera excedente de liquidez, la base monetaria está creciendo. Más el multiplicador bancario genera una oferta de dinero cada vez mayor. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Señores, compren en el Banco de la Unión títulos del Banco Central, son seguros, etcétera, etcétera. Pero como la gente está en la opción de o deposito en el banco o compro títulos, ¿cuál sería la alternativa y cuál sería la diferencia? Entonces, lo que sucede es que los agentes económicos tienen alternativas de depositar o de comprar títulos. Y acá les deporta una tasa de interés y aquí una tasa de interés. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia de tasas de interés. Aquí una tasa de interés mayor en relación a la tasa de interés que pagan los bancos, para que los agentes económicos opten por comprar títulos del Banco Central. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? Aquí hay una tasa de interés mayor. ¿Qué influencia tiene esta? Tiene influencia en el encarecimiento de la tasa de interés. Uno. Y otra, el crowding out, que se llama en inglés, que significa que en vez de que los depósitos vayan a la cartera, se disminuye esto y se va a el Banco Central a esterilizar este dinero a través de la disminución de billetes y monedas en poder del público. Cuando uno tiene un OMA, tiene títulos, tiene papeles, no puede hacer transacciones con papeles, tiene que ser con dinero en efectivo. Por lo tanto, como no tiene liquidez, entonces hay una menor demanda, y esta menor demanda genera menor liquidez, y al generar menor liquidez, hay un control sobre la inflación. Y esto lo vamos a ver enseguida. Dice, una consulta más, gracias. ¿Ya? Actualmente puede ser que los bancos se encuentren con iliquidez debido a que no están percibiendo el 100% de intereses, esto considerando la relación de sueldos y salarios. Sí, probablemente, pero es interesante este fenómeno. Los bancos tienen, sobre esta base obligatoria que tienen con el Banco Central, están obligados a tener este tipo de reservas en el Banco Central, ellos tienen reservas extraordinarias, liquidez, porque tienen que hacer frente a el retiro de depósitos y a otras transacciones que él necesita, ¿no es cierto? Pero resulta que, hemos visto en el flujo circular, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que resulta que había una relación de cartera, no cobren intereses, porque cartera genera tasas de interés activa, ¿no es cierto? No cobren, por lo tanto, se difiere la deuda, pero sin intereses. Pero los depósitos siguen ganando intereses, aunque bajos, muy bajos. Entonces, quizás este excedente de liquidez sobre reservas extraordinarias que tiene el sistema financiero, puede ser que todavía tengan una liquidez, ¿no es cierto?, factible de ser, digamos, solventada ante cualquier depósito, ante cualquier retiro de depósito. Es posible. Pero eso solamente se ve en los datos que
revela la ASFI, ¿no es cierto?, en sus reportes mensuales, porque se ve cuánto de liquidez existen. Y si quieren ser curiosos, entren y vean la composición de activo que tiene el sistema financiero global, porque hay consolidados. Y van a ver que van a tener, además de las reservas bancarias, adicionalmente reservas extraordinarias, que es la liquidez necesaria para hacer frente a retiros de depósito o colocar parte en la cartera. La cartera es un problema serio para los bancos comerciales, ¿no es cierto?, que no tienen especialidad en microcrédito. Porque aquí, para colocar en cartera, tienen serie de requisitos que la ASFI precisamente hace para evitar que esta cartera entre en mora. Ahora, el problema de la pandemia seguramente ha generado serie de modificaciones, pero que no se está reflejando todavía en los reportes, porque hay un rezago de reportes de 2 meses, mes y medio, 2 meses del sistema financiero. En este momento la consolidación, estoy seguro, que va a haber un problema acá. Pero como se están difiriendo, no es cartera en mora, va a ser cartera diferida. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, licenciado, quería hacer una consultita. A ver. Quería preguntar, ¿el ITF a qué lado de la balanza de Montoya se iría? El ITF es el impuesto a las transacciones financieras, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, entonces resulta que cuando uno deposita en el sistema financiero, le cobran el ITF. Las propuestas del gobierno, las propuestas de los postulantes a la presidencia, se ha oído del ITF, no sé si han visto los debates, ¿han visto? Y una de las propuestas era precisamente, vamos a eliminar el ITF, dice. ¿Qué significa que van a eliminar el ITF? Que van a estimular los depósitos. Porque cuanto parte de estos depósitos van como impuesto ITF. Entonces, para evitar eso, si eliminan, va a tener más disponibilidades de recursos el sistema financiero para poderlos colocar en cartera. Eso es el ITF, ¿no? Perfecto. Ahora, hay un ITF, que es interesante esto, porque en todo este periodo anterior, ¿no es cierto?, ha habido un proceso interesante de moción, que era un concepto medio, digamos, extraño, monetización de la economía, dado que los depósitos han sido estimulados para que sean depósitos en moneda nacional. Entonces, el ITF para moneda extranjera es más elevada. Entonces, eso desestimula depósito en moneda extranjera, ¿no? Bien. Sí, licenciado. Gracias. Sigamos. A ver. Se ha congelado esto. Ya. Ahora sí, haciendo referencia precisamente al cuadro anterior. La ecuación de balance. Reservas internacionales netas, más crédito neto al sector público no financiero, más créditos a bancos, más menos OMA, aquí debía haber más menos obra, más menos otros, va a ser igual a billetes y monedas en poder del público, más reservas bancarias, y las dos partes de la ecuación tienen que ser igual a base monetaria. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria? El OMA y el encaje legal. Y la oferta de dinero se la define como, la oferta de dinero se la define como billetes y monedas en poder del público más depósitos. Oferta total de dinero es igual billetes y monedas en poder del público más depósitos. Entonces tenemos dos ecuaciones importantes acá. Dos ecuaciones. Una,
esta ecuación. Base monetaria, billetes y monedas en poder del público más seres bancarios. Y la otra, oferta de dinero es igual a billetes y monedas en poder del público más depósitos. ¿Qué tipo de depósitos? Todos. De aquí, la oferta de dinero se va a convertir en M1, M2, M3, M4, dependiendo el tipo de depósito que se está acumulando. ¿Qué tipos de depósitos conocen? Vista. Otro, plazo. Ahorro, antes que plazo, ahorro. Otra, plazo. Hay que decir, plazo fijo. Ya. Entonces, vista, ahorro, plazo fijo y otros. Entonces, este tipo de depósitos, de acuerdo a la acumulación que uno quiera tener, quiero tener depósitos a la vista más depósitos de ahorro. Entonces, el M va a ser M2. Porque si solamente fuese a vista, sería M1. Entonces, vean que esto es fijo, pero esto es variable. Entonces, es otra acumulación. Puedo hacer depósitos, vista, ahorro, plazo fijo, es el M3. No quiero tener una oferta de dinero con una característica mayor. Vista, ahorro, plazo fijo, otros. ¿Qué son otros? Depósitos judiciales, depósitos previos para importación, cartas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las... Usaremos todo esto. Entonces, nos quedaremos con este concepto. Base monetaria es igual a billetes y monedas en poder del público más de seres bancarias y oferta de dinero, billetes y monedas más depósitos. Ahora, el multiplicador se deriva de la conjunción de estos dos conceptos, de estos dos, base monetaria y oferta de dinero. Y ahora vamos a ver cómo se... ¿Dónde estoy ahora? Ya. ¿Cómo se va a determinar el multiplicador bancario? Empezamos. La oferta total de dinero es igual a billetes y monedas en poder del público más depósitos. A ver. La base monetaria es igual a billetes y monedas en poder del público más de seres bancarios. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Ahora, lo que voy a hacer es que a ambos les voy a dividir, ¿no es cierto? Vamos a dividir oferta de dinero entre base monetaria. Oferta de dinero entre base monetaria. Por lo tanto, tenemos que sus elementos, sus componentes, también tenemos que dividirlo. Billetes y monedas más depósitos, billetes y monedas más de seres bancarios. Hemos hecho una división, acá no pasó nada, ¿no es cierto? Es una división. De acá vamos a derivar precisamente, de acá, de este concepto, vamos a derivar el multiplicador bancario. Veamos. Miren, voy a hacer un artificio. Tenemos el cociente de oferta de dinero sobre base monetaria. Y todos sus componentes los voy a dividir entre D, entre depósitos. Billetes entre depósitos. Depósitos entre depósitos. Billetes entre depósitos. De seres bancarios entre depósitos. Bien. ¿Qué vamos a obtener? Coeficientes. C va a ser C sobre D. C minúscula. Entonces, ¿qué significará conceptualmente el total de los billetes en poder del público dividido entre depósitos? ¿Cuál es el significado económico que tiene esto?
como no tengo tiempo y no quiero especular más, esto significa preferencia por la liquidez. Esto se llama preferencia por la liquidez. Cuanto mayor dinero tenga en mi poder, este coeficiente va a ser mayor. Que yo prefiera del dinero que obtengo de mis transacciones, de todos mis recursos en mi poder, lo deposito, entonces cuanto más dinero pongo en el banco, entonces la preferencia de liquidez va a ser menor. Este coeficiente va a ser menor. D sobre D es igual a 1. C sobre D, preferencia por la liquidez. Y aquí viene el concepto. Reservas bancarias sobre depósitos. Entonces le estamos diciendo al banco, mire, del total de depósitos tiene que usted llevar parte al Banco Central. Lo tiene que mantener líquido. Esas son las reservas bancarias. ¿Dónde va a estar esto? En el Banco Central. Pero esto le vamos a dar un nombre. Reservas bancarias sobre depósitos significa que va a haber una tasa. Esto es una tasa, un coeficiente. Si lo multiplicamos el coeficiente por 100 va a ser una tasa. Una tasa. Reservas bancarias, esta tasa se va a llamar tasa de encaje legal. La tasa de encaje legal. Y bien, como ya tenemos definido, es interesante ahora ver que la base monetaria que estaba en el denominador de la parte de la ecuación de la izquierda se va a ir a la derecha. Entonces se va a convertir. Oferta total de dinero va a ser igual a este coeficiente C minúsculo más 1, C minúsculo más RB por base monetaria. Y a esto le vamos a dar un nombrecito. Billetes y monedas en poder del público sobre depósitos, que va a ser el coeficiente de liquidez más 1, más el coeficiente de liquidez más encaje legal por base monetaria, le vamos a dar un nombre, le vamos a convertir, lo vamos a denominar multiplicador bancario. Multiplicador bancario. Y finalmente, vamos a sustituir esta MB en esta parte de la ecuación y vamos a tener que la oferta de dinero va a ser igual a el multiplicador bancario por la base monetaria. ¿Quién crea base monetaria? Banco Central. ¿Quién genera el multiplicador bancario? Y aquí hay varios agentes económicos. Uno, los bancos generarán políticas tales que vayan a atraer depósitos. Depositen en el banco, no lo dejen en su colchón. Entonces les van a decir, señores, no mantengan dinero en efectivo, su preferencia de liquidez tiene que ser menor. Yo le voy a premiar por lo que usted deposite en mi banco. Fin de año le voy a regalar unos cupones para que se sortee una movilidad. Y así sucesivamente, todos los estímulos. Entonces depende de la política de estímulo que generen los bancos. Y las reservas bancarias o el encaje legal depende de la política del Banco Central. Entonces el multiplicador bancario depende de dos elementos centrales. La liquidez, restringión, que el dinero esté en los bancos y el dinero de los depósitos, parte del dinero, vaya al Banco Central. Entonces, dos elementos que entonces dependen de los bancos y los agentes económicos y del Banco Central. Entonces, veamos nuevamente. La base monetaria depende exclusivamente del Banco Central. Y el multiplicador bancario depende del Banco Central y de los agentes económicos. Entonces, acá, en la base monetaria, está precisamente un elemento central de la política monetaria, que hemos visto que es el encaje legal. Y acá hay otro instrumento de política monetaria que es el encaje legal. Bien. Entonces, esta ecuación que parece realmente una ecuación complicada, digamos, que solamente matemáticos tienen que saber, ¿no? Es de lo más elemental. Dice, en la variación
la variación de la oferta de dinero es igual a la variación de el multiplicador bancario sin variar la base monetaria, más el multiplicador bancario por la variación de la base monetaria. Esta es la diferenciación de un producto. En matemáticas, ¿no es cierto? Diferencia de un producto. Derivada de la primera variable sin derivar la segunda, más sin derivar la segunda por la variación o la derivación de la primera. Bien, con esta ecuación es que el Banco Central puede ampliar o reducir la oferta de dinero. Si esta es la variable, oferta de dinero, la variación va a depender. No voy a tocar base monetaria, pero voy a tocar el encaje legal. Y el encaje legal va a afectar al multiplicador bancario. No voy a tocar el encaje legal, pero voy a modificar la base monetaria a través de operaciones de mercado abierto. Y aquí está el instrumento. Para que ustedes tengan una visión completa y sepan a qué me estoy refiriendo, entonces, M es oferta de dinero, BM, base monetaria, C, billetes y monedas en poder del público, D, depósitos del público, reservas bancarias, RB, MB, multiplicador bancario, preferencia por liquidez, C minúscula, y RB, coeficiente de encaje legal. Ejercicio. En una economía, los depósitos a bolivianos, 124.885 millones. Esto es un dato verdadero. Del año, no me acuerdo ahorita, pero debe ser del 2016, creo. Las reservas bancarias son 12.488 millones. Y billetes y monedas en poder del público son 17.080 miles de millones. 1.000 millones. Dice, calcule la base monetaria, la oferta de dinero, el valor del multiplicador. Entonces dice, además, el Banco Central decide a través del OMA reducir la liquidez en bolivianos 2.000 millones. Calcule la nueva base monetaria y la nueva oferta de dinero. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, si yo tengo la ecuación clara, entonces, ¿qué ecuaciones tengo que utilizar? A ver, vamos a ver. Ay, caracho. Me he ido donde no debía. Ya. ¿Qué ecuaciones? Primero la de la base monetaria. Sí. Sí, señor. Entonces, dos ecuaciones fundamentales. Estas voy a usar. Estas dos. Esta. Y esta. Ay, qué rico. Y esta. Bien, esas dos fórmulas, tres fórmulas me sirven. Y obviamente para poder trabajar sobre la variación, tengo que usar esta. Estas dos, estas tres y esto.
¿Cómo hago entonces? A ver, deja de compartir. Otra vez compartir. Ya. ¿Cuánto es la oferta de dinero? La oferta total de dinero. Primero veamos la base monetaria. 141.965 y la base monetaria 29.568. Ya, listo, muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho? Simplemente usar la fórmula y aplicar los datos. Sumar, nada más, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cómo se calcula la oferta de dinero? Igual, la oferta de dinero, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es determinar el multiplicador bancario. Y entonces el multiplicador bancario, lo que tenemos ahí, hay que determinar C y hay que determinar RB y vamos a tener el multiplicador bancario. Y la oferta de dinero vamos a ir por la sumatoria que ha hecho el que nos ha colaborado, por la sumatoria o por el multiplicador bancario. O sea, tenemos base monetaria, hemos calculado multiplicador bancario y el producto nos va a determinar la oferta de dinero que tiene que ser igual a la suma de billetes y monedas en poder del público más depósitos en la economía. Listo. Pero lo importante es acá. Y dice, a ver, el Banco Central decide a través del OMA reducir la liquidez en 2000. Calcule la nueva base monetaria y la nueva oferta de dinero. ¿A qué está afectando? Cuando dice el Banco Central decide a través del OMA reducir la liquidez. ¿Está afectando al multiplicador bancario o está afectando a la base monetaria? ¿A quién está afectando? Una consulta respecto a la operación. ¿Con cuántos decimales se tiene que calcular? ¿O se redondea a 2 o 3? Lo que le dé la computadora o lo que le dé su celular tiene que salir muy cercano al dato que ha salido sobre la base para determinar, ¿no es cierto?, la oferta de dinero a través del multiplicador bancario. Entonces tiene que usar todos los decimales y va a ser muy cercano a billetes y monedas en poder del público más depósitos. Pero la pregunta es la siguiente. Si decide el Banco Central reducir la liquidez a través del OMA, ¿está afectando a la base monetaria, a la variación de la base monetaria o a la variación del multiplicador bancario? A la variación del multiplicador bancario. A la variación del multiplicador bancario. Veamos qué tiene el multiplicador bancario. Aquí dice billetes y monedas en poder del público sobre depósitos, coeficiente de liquidez. Coeficiente de liquidez. Encaje legal. Y estoy hablando del OMA. ¿Dónde está el OMA? ¿Dónde está el OMA? ¿Se acuerdan dónde está el OMA? ¿Dónde está el OMA? ¿Estoy afectando a quién? Este es el OMA. Entonces estoy afectando aquí a la base monetaria, ¿o no? Entonces estoy afectando a la base monetaria. Si quiero aplicar OMA, le voy a disminuir a la base monetaria a los 2000. Por lo tanto, ¿hay variación del multiplicador bancario? No, cero. Por base monetaria, cero. Por cualquier base monetaria, cero. El multiplicador bancario es el que hemos determinado. Ese multiplicador bancario, multiplicado por la variación de la base monetaria, ¿en cuánto? ¿Cuánto era la base monetaria? ¿Cuánto has calculado? 29.568. 20.568 menos 2.000.
Entonces, 27.568. entonces aquí tenemos un multiplicador bancario. ¿Cuál ha sido el multiplicador bancario? ¿Cuánto ha salido? 4.8013. 4 puntos. Ya. Ya, y eso multiplicado por la base monetaria sale la oferta de dinero que han visto. ¿Sí? Porque si no es ese dato, entonces no está. Sale el mismo dato. Sale, muy bien. Entonces, ese multiplicador multiplicado por 2000, eso va a ser la reducción de la oferta de dinero. O sea, conceptualmente estoy trabajando, ¿verdad? Multiplicador, ¿cuánto ha salido? 4 y tantos. 4.80. Ya, multiplicado por la variación, ¿cuánto es la variación? Vamos a reducir en menos 2000. 27.568. Ya, eso es la reducción de la oferta de dinero. Porque esto no ha sido afectado, porque no ha habido variación del multiplicador bancario. Lo que hubo fue variación de la base monetaria. Entonces, a ver. Esto, 0. 0. Y esto es lo que funciona. Esto. Entonces, 4, no sé cuánto, 83. multiplicado por 2000. Por 2000. Y esta va a ser por menos 2000, porque estamos reduciendo la base monetaria en 2000. ¿No? Entonces, esa va a ser la variación de la oferta de dinero. Entonces, ¿cuánto va a ser la nueva base monetaria? La nueva base monetaria es la que determinaron menos este producto. ¿Sí? ¿Cuánto sale esto? 27.568. 27.000. 568. 568. Negativo. Ya. Entonces, ¿cuánto ha sido la oferta de dinero? La base monetaria, pero no, la oferta de dinero. ¿Cuánto ha sido la oferta de dinero? ¿Cuánto sacaron? 141.965. 141.900 y tantos menos 27.568 es la nueva oferta de dinero. Y la base monetaria, ¿cuánto va a ser la nueva base monetaria? La base monetaria menos los 2000. Base monetaria va a ser lo que teníamos antes menos los 2000, esa va a ser la base monetaria. ¿Sí? ¿Cuánto es la base monetaria? 12.000 más 17.000. 29.000. 29.000 menos 2.000. 27.000. 27.000, listo, ya tienen. Pero perdí la última parte. Ya, a ver, para el miércoles. Perdón, para el miércoles. Yo entiendo ahorita es muy elemental esto, es bien elemental, pero este ejercicio tiene el objetivo de afianzar conceptos. ¿Cuál es el concepto fundamental? El Banco Central tiene un instrumento para reducir la cantidad de dinero. Ese instrumento para reducir la cantidad de dinero se llama OMA. Y aquí vemos. El otro instrumento para reducir la oferta de dinero es el encaje legal. Entonces, ¿dónde está el encaje legal? Está en el multiplicador bancario. ¿Dónde está el OMA? Está en la base monetaria. Listo, ese es el concepto. ¿No? El ejercicio es secundario, pero eso aclara la visión que ustedes tienen de cómo opera el Banco Central para poder mantener la liquidez. Después vamos a ver en un gráfico para aclarar absolutamente todo. Y eso lo vamos a hacer el día miércoles.
Nos vemos el miércoles. Voy a preparar unos ejercicios, no con el objetivo de calificar. Quizás eso va a influir en el concepto de participación que tengan ustedes, pero no va a ser determinante en la calificación formal que tenemos. Otra cosa que quería anunciarles antes de irnos y antes de tomar lista. ¿Está Karen por ahí? ¿Karencita hay? ¿Está por ahí? Ya se fue Karen. Sí, licenciado, aquí estoy. Ya, mientras yo doy algunos tips para la próxima clase, por favor, si me lo puede tomar lista. Sí, claro que sí, licenciado. Gracias, muy gentil. A ver. ¿Está el alumno a la cama? Presente. Vea a través de su lista ahí de los participantes. Licenciado, ya me lista internamente, así que no se preocupe. Ya, perfecto. Entonces no hay problema. Ya está eso. A ver, el cuestionario. Les cuento que sigue abierto hasta el miércoles. ¿Y qué ha pasado con esto? A ver. Hay un 26% que no ha hecho el ejercicio. Esto ya se ha cerrado. 6% solamente. O sea, 2 de los 30, 2 no han dado. Y uno, el foro. Uno que no dio, o dos. Bueno, pero estos dos creo que ya se han retirado. Esta es la única persona. Rubén Rodrigo Luján. Entonces, por favor, pueden todavía el cuestionario resolverlo. ¿Quiénes? Son 10 que no han participado. ¿Tienen algún problema en entrar en la plataforma? Creo que no. A ver, que alguien se manifieste. ¿Han tenido dificultad? ¿O han entrado y ya una vez entrado ya no pueden retroceder? Bueno, de todas maneras sigue abierto el examen, o el cuestionario. Bien, con esto me despido. A ver si trato de que la próxima clase tenga la posibilidad de utilizar otro instrumento que es el OBS, y va a ser muy interesante, pero no les prometo mucho. Pero hoy día estaba haciendo algunas pruebas interesantes. Bien, señores, que tengan todos ustedes buenas noches y nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya.